tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Aquí estamos una vez más con un episodio más de A Través de la Ventana de Recursos Humanos. Es el episodio número 27 ya. Agradecemos muchísimo que se suscriban en nuestro canal de YouTube y de Spotify para que nos escuchen. Ahí están los otros 26 episodios para que puedan ver. Y nuestra intención siempre es el transmitir conocimiento a la gente de recursos humanos, a la gente de operaciones de las empresas y a la sociedad en general. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Aquí estamos, Omar Navarro de DT Consultores, Ernesto Huerta de Henken Consultores, y vamos a iniciar un podcast más. Adelante, Omar. Bueno, hoy tenemos como invitado a José Ignacio Lobio Arbizu. Él es licenciado en Psicología por la Universidad ITESO, AC. Actualmente combina la consulta psicoterapéutica con sus actividades empresariales como asesor y consultor. Forma parte del grupo consultores de Henken HR Strategy Consulting Firm. Cursó la maestría en Psicoterapia Gestalt en el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt en Oaxaca. Tiene especialización en acompañamiento Gestalt en línea. Realizó la primera maestría en Psicoterapia Gestalt en el Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt Fritz Perls. Tiene un diplomado como terapeuta de pareja con enfoque Gestalt por la Fritz Perls Asociación Gestáltica en Morelia. Facilitador del trabajo grupal en el Centro Gestalt en Oaxaca. Es formador de instructores de acuerdo a la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Fungió como director de tratamiento en externamiento del ITAMA, miembro fundador del Instituto Gestalt de Sonora, certificado en la norma ECO EC 0217 del CONOCER y una maestría en competitividad organizacional por la extinta Universidad del Noroeste. Obtiene mención honorífica por su desempeño en el examen de grado y reconocimiento al mérito 2002-2024. Actualmente semanalmente escribe en el periódico Sol de Hermosillo en la columna Casos y Cosas de la Experiencia. Desde enero de 2018 a la fecha, también forma parte del grupo de facilitadores de Sigma Consulting, fundador de Colaboración Empresarial SCE, gerente de recursos humanos en Propeguay de Guaymas. Trabajó 8 años en Ford, 6 en Hermosillo y 2 en la planta de La Moza, en Nuevo Laredo. Siempre en el área de entrenamiento, desarrollo organizacional, relaciones laborales, y por ahí creo que estuviste también en seguridad e higiene. Actualmente también es docente a nivel licenciatura y maestría en varias instituciones en el estado de Sonora. Ha sido facilitador en la maestría de competitividad organizacional, en la maestría de administración de la UVM, maestría de administración en la Unison, desarrollo humano y organizacional en la Uniquino y en la maestría de administración en la UNID. Desde el 1996 ingresa al TEC de Monterrey, Campus Hermosillo, como facilitador en diplomados de formación gerencial y otros diplomados de distintas instituciones educativas y organizaciones privadas con temas relacionados en la gestión del talento humano y el desarrollo personal. No, ya se acabó el tiempo. Sí, me faltó la segunda hoja. Pues bienvenido, Nacho. Para los que le conocen, Nacho Lobio, de manteles largos, con un tema muy interesante sobre todo, ¿no? Vamos a hablar de los jefes tóxicos. El micrófono es tuyo. Ese es el buen título, ¿no? Jefes tóxicos, porque no puede haber líderes tóxicos, ¿estás de acuerdo? Si son líderes, no son tóxicos, ¿no? No deberían, ¿eh? Bienvenido, Nacho. Gracias por la invitación para compartir con ustedes pues este momento y esta experiencia, porque creo que es bastante enriquecedora, ¿no? Esperemos que sí. Sí, yo creo que sí, así es. Muy bien, pues platícanos, ¿qué es un jefe tóxico? O sea, siento que en las últimas fechas se está viendo mucho más ese concepto de jefes tóxicos o de ambientes tóxicos, no solamente en las organizaciones, sino también en las familias, entre los amigos inclusive. Creo que quedamos, podría decirlo de dos formas, ¿no? Quedamos como que muy sensibles o muy vulnerables
después de la pandemia y como que aflora mucho más este concepto. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos últimos 2 años, digamos, en ese concepto de la toxicidad? Fíjate, como decía el indio Yoreme, ¿no? Antes como antes, ahora como ahora. Ha existido y seguirá existiendo persona tóxica. ¿Por qué? Porque en cualquier relación interpersonal se da ese fenómeno de la toxicidad. Toxicidad es algo como venenoso, difícil, complejo, complicado, dañino. Entonces, si en una relación interpersonal le agregamos ese componente de la toxicidad, quiere decir que es un tipo de relación que no permite el crecimiento, que no permite el desarrollo. Estemos hablando de pareja, estemos hablando de matrimonio, estemos hablando de padres, hijos, estemos hablando de jefe, empleado, trabajador, donde quiera, la relación es compleja. El elemento adicional que tenemos ahora es la pospandemia. Quedamos muy sensibles. Ya ustedes lo han comentado en alguna ocasión. Después de la pandemia, pues hubo un recuento de daños en el sentido de que hubo rupturas de pareja, hubo rupturas de matrimonios, hubo rupturas en las relaciones familiares, hubo rupturas también en las empresas. Entonces eso es algo muy doloroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, por ejemplo, una persona que va y busca ayuda profesional? ¿Qué es lo indicado en estos casos? Ir a buscar ayuda. Nada más que ocurre esto. Las personas tenemos en mente que ir al psicólogo, ir al psicoterapeuta o ir al psiquiatra es algo malo. O Están es locos. algo de locos. No, pues Es algo de no, todos necesitamos ayuda en alguna ocasión en nuestra vida, en cualquier actividad que nosotros desempeñemos. Entonces, cuando estoy vulnerable, pues cualquier persona que tome eso a su favor va a meter gol. ¿Por qué? Porque una persona tóxica se caracteriza por control. El control. El sacar mayor provecho posible de la otra persona. Y para esto, pues, vamos a encontrar en esa persona adulación. Es una persona que adula en primera instancia para atraerte y ya que estás ahí, te desvalora. Primero te atrae, te idealiza, luego te desvalora y luego te avienta, ¿no? Cuando ya no quiere nada contigo. Pero aquí se da una cosa muy interesante porque la persona que está en una relación tóxica no se da cuenta que está en una relación tóxica. Porque piensa que esto es así. Las relaciones son difíciles, las relaciones son complicadas. Pues sí, pero necesitamos hacer caso a lo que nos dicen alrededor, porque a veces alguien te dice, oye, ¿te fijas cómo te trata? ¿Te fijas cómo se dirige a ti? Te dice loca, te dice loco, te dice inútil, te dice esto, ¿te das cuenta? No, pues es de cariño, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que cada vez estamos metiéndonos a su terreno. Aquí también sucede algo dentro de la personalidad de la persona tóxica, que es narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta persona obviamente es el centro de la relación y todo debe de girar en torno a él o a ella, ¿no? Entonces, pues es complicado que una persona pueda separarse de esa relación. Vamos, nosotros nos queremos separar del café, o nos queremos separar de la bebida, del alcohol, o nos queremos separar de una droga. Es difícil. Hay un proceso de desintoxicación, es igual en una relación tóxica. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí para poder romper con esa relación, primero que nada, es desconectarnos de ella. Ahorita, por ejemplo, es muy fácil que nos localicen por todas las redes sociales, pero esto te va a llevar de que cambies el número de teléfono, que cambies el convencional, el celular, cambies, hasta puedes llegar en un momento dado a tener que cambiar todas las contraseñas de tus correos, de tus cuentas y todo, porque tiene tal poder sobre ti esa persona, hombre o mujer, que puede llegar a apropiarse de ti. También usan mucho el chantaje, la manipulación. No te vayas, ¿no?
sin ti no puedo hacer nada. Pero ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me haces? ¿No? Entonces, esto sería en el terreno de cualquier relación tóxica. Ahora, si nosotros lo llevamos al terreno laboral, pues creo que es complicado ahorita, post pandemia, estamos cuidando nuestra chamba. Si antes nos aguantábamos porque el entorno no estaba muy favorable, pues ahora con mayor razón, ¿no? El entorno económico pues está muy incierto, está muy frágil, está generando mucha incertidumbre. Entonces dicen, no, pues ni modo, aguanto, ¿no? Y muchas veces las alternativas que nos dan es, aguántate, hombre, no le hagas caso. Pero resulta que esa relación jefe-empleado, jefe-trabajador, lastima, lacera a la persona. ¿Dónde? Autoestima, para empezar, ¿no? Porque al principio, como decía hace un momento, la idealización, no, qué buen trabajador eres, que esto, que el otro, que acá, que allá, ¿no? Después va a cuestionar todo lo que hagas. Es todo lo que puedes hacer. No puedes hacer algo mejor, ¿no? En ese afán de control, en ese afán de manipulación, pues te tiene agarrado, pues. Entonces llega un momento en que estás viendo que le da todo el reconocimiento, todo el valor a otra persona que está alineada con él, pero no contigo. Entonces, pero la pregunta de Omar, ¿cómo identificas a un líder, bueno, no es líder, ¿no? A un jefe tóxico dentro de la organización, por ejemplo? Okay. O sea, ese es un contexto de lo que mencionas, es un contexto genérico. Sin embargo, ¿cómo podemos identificarlo dentro de las empresas? Okay. Básicamente, control, manipulación, es lo que se manifiesta ahí. ¿Cómo? Controla o pretende controlar toda tu vida. Nadie se va hasta que yo me vaya. O sea, subestima a los empleados, Subestima a las personas. O por el otro lado pudiera ser que el micromanagement, ¿no? Sí, exactamente. Está muy enfocado, está encima al ti. Control, exactamente lo que de detalles. Lo que llamamos el móvil laboral, pues está encima de ti, cuestionando todo lo que haces, no estás satisfecho con lo que haces, ¿no? Okay. Y te está llamando a todas horas. Ahora, pues nos pueden localizar en cualquier lado, ¿no? Oye, necesito que me hagas esto, mándamelo ahí por el correo, acabo que tienes en el celular o en el iPad, mándame la información. Entonces pretenden controlar todo. Cada detalle, ¿no? Cada detalle. Y además otra cosa muy importante, no salió este proyecto por tu culpa. Porque todo estaba dado porque lo hicieras. El jefe siempre tiene la razón. Exactamente, sí. Ok. Regla número 1. Regla número 2, cuando el jefe se equivoca, aplica la regla número 1. Así es. El jefe siempre tiene la razón. Pues por eso te digo, antes como antes, ahora como ahora. Ahora tenemos otros recursos, otras tecnologías para usar eso, pues. O sea, podríamos decir que los jefes anteriormente, el liderazgo anterior era tóxico, entonces. Sí, pues era, gran mayoría, era autoritario. Es el estilo. Como ahora, pues. Exacto. Allá era autoritario, ahora es autoritario. Pero ahora tienes otros recursos para hacer presión y tener el control y la manipulación con colaboradores. Podríamos decir que con la mezcla de tantas generaciones en la organización, ahora es tóxico ese estilo. Así es. Ok, no necesariamente es malo, ¿o sí? Yo creo que si de ser malo o no, lo vemos, por ejemplo, en algunas organizaciones a lo mejor funciona. A lo mejor funciona. Por un ratito. Por un ratito, pero, por ejemplo, con las nuevas generaciones, la generación millennial, la generación Z, no. No, claro. Porque son conocidas como generaciones de cristal. Entonces, que le hemos dado una connotación negativa, pero en realidad lo que pasa aquí es que ellos sí están defendiendo esa parte, su persona. Ellos buscan ese equilibrio. Ahora hay más oferta de empleos, ahora hay más opciones de emplearse. Por eso puede ser una o la otra, es que ellos se atreven a emprender. Autoemplearse, sí. Autoemplearse, pues. Y antes, ¿no? Antes estábamos dedicados, estábamos pensando que si no tienes un buen empleo, pues no eres nadie, ¿no? Exacto, porque eran los parámetros de antes. Correcto. Entonces, ¿cómo identifico a un jefe tóxico? Es una persona que controla, es una persona que manipula, es una persona que no se equivoca, es una persona que abusa de la gente. Abuso. Y que amenaza. Claro. O sea, porque tiene el poder de la posición en donde te puede decir, ¿sabes qué? Te vas. O haces o te vas. Okay. O lo haces como yo quiero o te vas, ¿no?
No obstante que tiene todos esos recursos, a veces él directamente no puede correr a alguien. No puede correrlo. No, pero la amenaza subsiste. La amenaza la tienes encima. Entonces eso genera un daño no solamente físico, sino también emocional o mental. Sobre todo, ¿no? Esa parte. De ahí que el surgimiento de la norma 035, pues, del 2018, que se pidió que se trabajara en eso para que ya para el 2020 estuviera funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Pues viene la pandemia, pues se retrasa todo. Entonces, muchas empresas creen que la norma 035, pues ahí nos la vamos llevando, ¿no? Pero no se han dado cuenta del costo que tiene en el empleado. Porque ahora está más sensible a cualquier tratamiento que haga su jefe con él, y sobre todo este tipo de jefes. Pero también hay mucho, entiendo pues que ante esto hay mucho, o sea, hay mucho miedo, claro, por la intimidación de un jefe hacia el trabajador, hacia el empleado. Es decir, o cumples o te vas, ¿no? Porque tengo yo el poder o la posición, la autoridad para decírtelo. Y eso, pues, ahora sí que afecta muchísimo más lo emocional de las personas, de los empleados, ¿no? Sí, porque generalmente estamos entrenados para acatar órdenes, para acatar instrucciones. Poco se da la confrontación en la relación jefe-colaborador. No la permitimos como jefes, no la permitimos. O sea, no estamos dispuestos a aceptar que nos equivocamos. Máxime cuando está bien marcada esta parte del control, la manipulación, el narcisismo, el poder, el uso del miedo, el hostigamiento, el abuso, pues olvídate. O sea, no hay posibilidad de hacerte para ningún lado. O sea, tengo esto, aquí me quedo. Ahora, si es una persona que se atreve a hacerlo, es decir, se atreve a ser asertiva, se atreve a cuestionar, ya está marcada, se verá reflejado en tu evaluación de desempeño. Claro. Lo conocen, ¿verdad? Eso. Por supuesto. ¿Verdad? Se te acabó el potencial. Sí, por eso les digo, allá entonces ha existido. Lo que pasa que ahora creo yo que esto es por la vulnerabilidad en la que vivimos, porque ya tenemos otras generaciones encima que están cuestionando eso, pues. Están cuestionando eso. Es más, en el terreno universitario, ya los chamacos no se dejan, pues. Sí, ya no me reprueban más porque quieres. No, porque ellos conocen muy bien sus derechos, aunque sus obligaciones no las toman muy en cuenta, ¿verdad? Pero lo usan. Lo mismo ocurre con un trabajador. Cuando hay la inducción a la empresa, ahí es muy importante esa parte, pues que conozcan cuáles son sus derechos y sobre todo en esta parte. Claro. Por ejemplo, ya hay organizaciones que están implementando, por ejemplo, no solamente del jefe tóxico al colaborador, sino de los compañeros también que se vuelven tóxicos. Que entra una chica a trabajar y todo el chiflerío, ¿no? O que entra un chico y también le chiflan a él. Entonces, ya dentro de las políticas de la empresa están estableciendo ciertas reglas de respeto, porque saben que eso puede afectar a la persona, lo que es el bullying, pues. Claro. Como bullying. Bueno, pero un jefe tóxico realmente es el champion de los bullies, ¿no? Claro, es el que más... Es el que tiene el señorío, ¿no? Por eso, por la parte del uso del poder, por generar miedo, por establecer el control en todo. Hay un par de ejemplos que los estoy viendo, ¿no? En consulta, una persona... o sea, en consulta psicológica. En la consulta clínica. Por ejemplo, llegaron por una situación X y al tocar el área de trabajo sale con que la persona que más miedo o la persona que más genera manipulación es la persona de recursos humanos. Fregado. ¿Y eso? Somos los campeones en eso. Pues ya, algunos. O sea, el concepto de recursos humanos es igual a policía. Casi. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa persona de recursos humanos hace alianzas con el jefe tóxico. Puede ser. Y por miedo o por algo lo soporta y va en contra del empleado. Por ejemplo. O usa el poder que tiene recursos humanos para ser tóxico con el resto de la organización. Sí, porque puede rebasar. O sea, no solamente tener ese poder de provocar el miedo en el colaborador. Yo te puedo correr.
O yo te puedo poner un 4, 5, un 20 para que te vayas, ¿no? O tiene poder también con la dirección. Entonces hay una alianza aquí, hay una relación tóxica, dirección con el área de personal. Entonces la persona esta ha estado a punto de explotar. ¿Sí? Entonces lo que hemos estado trabajando mucho es en el manejo de la expresión de las emociones, porque lo que ha pasado con él es que ha implotado, o sea, ha explotado para adentro. Obesidad, dolor de espalda, dolor de cabeza, o sea, somatiza todo eso. Porque se traga todo. Se traga todo. Entonces hay momentos en que es como quisiera tenerle aquí para romperle toda su Madonna, ¿no? Si es un cuate más o menos, ¿no? Un ponchadón, ¿no? Entonces dices, ojo, ¿qué está pasando? Al menos la Que formación. pongan como le hacen los japoneses, ¿no? Que tienen un cuarto Así es. en donde ponen una bolsa de boxeo con la cara del jefe para que vayan y desahoguen todas sus... Pero es cierto, eso lo tienen así. Sí, no sé si recuerdan la película aquella Gun-Ho, donde precisamente hay un entrenamiento de los futuros ejecutivos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo aprenden ellos a manejar las emociones? Entonces, aquí en particular con esta persona es darle recursos o aprovechar sus recursos para que canalice la expresión de sus emociones, para que no vaya y actúe allá, porque eso pone en riesgo su trabajo. Pero ese ambiente le resulta sumamente tóxico. Pues eso es algo permisivo, o sea, desahógate por acá, pero el ambiente de trabajo tóxico va a seguir. Eso va a seguir, ese es un punto. Pero también lo que puede hacer esta persona en un momento tomar la decisión, ya me voy. Pero estás hablando del subordinado, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo corriges al jefe tóxico? Bueno, ahí el punto es que si vamos a trabajar con la gente de personal o con el directivo, pues tienes que presentar un diagnóstico de lo que está pasando, con datos duros. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda darse cuenta de lo que se está generando. Por ejemplo, el 70%, hay un reporte de Gallup en 2018, de 10 gentes, de un grupo de 10 personas, 4 o 6 se van por problemas de abuso. No, pues habla del 70% de las renuncias en las empresas son derivados de los jefes tóxicos. Así es. Entonces, esa es la parte pesada. Pues entonces, si los jefes quieren escuchar esa parte, si están sensibles a esa información, pues lo más seguro es que pidan ayuda. Pidan ayuda. ¿Okay? Es ahí cuando entramos con asesoría o con consultoría. Pero lo que ocurre en realidad, cuando hay ese tipo de alianzas, es que sea difícil de romper. Cuando la dirección comulga con el tóxico del área de recursos humanos. ¿Okay? Sí, que a veces están muy bien agarrados, ¿no? Porque venden muy buenas ideas, pero al final de cuentas son puros planes, ¿no? Así es. Y al final tienes un ambiente de la fregada, rotación, talento se te va, por esas alianzas, ¿no? Que se van formando. Esas alianzas. Por eso decía hace rato, romper una relación tóxica no es fácil. No es fácil, porque eso es adictiva, pues. Es adictiva. Imagínate, saberme yo con todo el poder del mundo que te puedo meter miedo a ti, que te va a correr. O si no haces esto, te va a fregar. O si haces esto otro, te voy a fregar también. Pues no. O sea, realmente es desgastante, pues. Es desgastante. Otra cosa que puede pasar también, una persona, donde pues el jefe anda sobre la persona, ¿no? Lo que es el acoso sexual. ¿Okay? Hasta pasar por su casa para ver qué está ocurriendo, ¿no? Para ver cómo anda vestida, etc. Pues, espérate, pues eso, ¿qué te importa a ti, no? O sea, es cuando lo tóxico lo llevas al extremo. Sales de la empresa. De que pues sales de las cuatro paredes, ¿no? Ok. La otra cosa es de otra empresa que me habla el director de recursos humanos. Oye, me dice, necesito de tu ayuda. Necesito mandar a uno de mis directores contigo. Mándalo. Pero es ahí donde ellos tienen que asumir el compromiso de trabajar eso. Ojalá fuera, no sé, con una inyección, con una pastilla, no. Pero es un proceso que se tiene que trabajar. Muy probablemente estas personas vengan de una relación tóxica, en familia. El modelo se aprende, pues. Así es. Entonces, trabajar con ellos... O sea, tanto del jefe
como del empleado. como del empleado. O sea, puede ser que vivan en Son una patrones. relación tóxica. Son patrones. Ok. Son patrones aprendidos. Entonces, creo que existen algunas herramientas, algunas tecnologías para trabajar en esto, pero lo más importante es que la persona cobre conciencia, necesita ayuda. Tanto el que está sufriendo la toxicidad como el que la está generando, para poder romper eso. Entonces vamos a imaginar que hay la gente, el gerente de recursos humanos, la cabeza de recursos humanos, que no es tóxico, ni está cayendo en una alianza con el jefe tóxico. ¿Cuál es su responsabilidad? O sea, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿de qué elementos hay que valerse para eliminar situaciones tóxicas? Desde lo más básico que sería, por ejemplo, el buscar el soporte en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la Ley Federal del Trabajo, en los trabajos realizados por la Organización Internacional del Trabajo. O sea, hay... Pero estás hablando de cosas un poquito fuera de la empresa, pero allá adentro. Voy para allá, okay. voy para allá. Entonces, son las herramientas que ahí están. Ahora, ¿qué pasa si yo, gerente de recursos humanos, no estoy dando cuenta de lo que está pasando? Yo necesito acercarme a la dirección y decir, oye, está ocurriendo esto, está sucediendo esto. ¿Okay? Esto nos puede meter en un grave problema. Ahora la gente... Eso es cuando un gerente o un jefe, pero ¿qué pasa si el director general es el tóxico? Bueno, en este o caso... el gerente general, exactamente. La ahora, cabeza de la empresa, de esa magnitud, fábrica. Pues hay un corporativo, ustedes lo saben, hay un corporativo al que hay que hablar y decir, ¿no? Por ejemplo, hay empresas de supermercados, hay empresas automotrices, hay empresas de otro nivel que tienen una línea directa. Sí. Y viene gente especializada a trabajar en eso. Un externo normalmente. Exactamente, un externo, para investigar la situación. E investigan a la persona que está haciendo la denuncia y también a la persona que lo está haciendo. Y ese es un papel de recursos humanos. Y ese es el facilitador natural para que esto se dé, pues, porque le está afectando a él. Entonces llega un momento en que esta situación que pasa aquí sale de las manos de recursos humanos, entonces la gente dice, no trabajes allí porque pasa esto. Entonces eso pega muy duro la imagen de la empresa. Entonces vamos a buscar sentarnos y hacerle conciencia al otro de los impactos que está teniendo esto que está haciendo. La gente no se quiere acercar a ti. La gente te tiene miedo. Por ejemplo, en una ocasión una persona decía, pues es que yo soy así. ¿Sí? La clásica. Yo soy así. Es que si no lo hago de esa manera la gente no trabaja. A ver, espérame. Pero ¿qué otros recursos tienes para hacerlo? Entonces, ¿qué dicen? No, pues es que eso me pega muy duro a mi ego. ¿Cómo voy a bajarme a decir esto? No, tienes que bajarle. Vas a ser tan fregón como eres, pero necesitas trabajar en esa parte. No todo lo sabes tú, no todo lo puedes controlar. Además, otra cosa, el jefe pide, adivíname el pensamiento, yo quiero que el final del trabajo sea este. Y cuando tú presentas el trabajo, resulta que el trabajo no tiene ese final que tú pensaste, pero nunca le dijiste. Y vuelvo al punto, ¿qué hacer otra vez? ¿Con el director o con el gerente? Trabajarlo. No hace caso, con el corporativo. El corporativo no te pela. ¿Qué hacemos? Pues ahí es cuando están las redes sociales y exactamente, la pérdida de confianza en la empresa, la imagen pública, etcétera, ¿no? No, pero inclusive hay que crear instrumentos, ¿no? Claro. Internos. O, por ejemplo, pues las encuestas de satisfacción en el empleo, del clima organizacional. También hay el 1-800 o el comunicarte con el corporativo. Pero vamos llevándolo a algo más personal. O sea, yo soy un empleado que tengo un jefe tóxico. ¿Qué hago? La primera parte que hay que hacer es denunciar. Denunciar. Pero no ¿Lo tengo... denuncia ante quién? ¿Ante recursos humanos? Ante recursos humanos. Entonces, recursos humanos le tiene que dar curso a esto. ¿Cómo? Repito, tiene que hablar con la persona. La persona obviamente lo va a negar. Cierto lo que tú decías, Ernesto. Hay los instrumentos, pero ¿cuántos instrumentos de encuestas de clima organizacional o de clima laboral se les da seguimiento? La gente está diciendo lo que está pasando y no se hace nada. No hay seguimiento. No hay seguimiento. Entonces,
pues la gente dice, ¿para qué fregado digo que está pasando esto si no me hacen caso? Sí, porque por ejemplo existe la evaluación de 360 grados en donde todos opinan, ¿no? Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Y si no se hace nada, bueno, pues no se va a La resolver siguiente vez nada. pongo que todo está bien. Una de las cosas que dice... El autoengaño, creo que el autoengaño es lo peor que nos puede pasar. Ok. El autoengaño. Está pasando algo, está sucediendo algo. Por ejemplo, las entrevistas de salida. La gente que te dice, no, todo bien, ya me voy. Pero hay gente que dice, ya me voy. Y te voy a decir lo que está pasando. ¿Sabes qué? Por este cuate, por esta chava, me voy. Yo no quiero saber nada de la empresa. El clima de la empresa está raro, está pesado, está denso. Pero la verdad, por el sueldo, por las prestaciones, por todo está muy bien. Nada más que esas gentes, yo no quiero volver a verlas en mi vida. No, de hecho, el concepto de la gran renuncia es derivado de eso, precisamente, de ambientes tóxicos de la empresa, no solamente de algún jefe o algo, sino de la totalidad de la empresa, ¿no? Sí. Y se viene la gran renuncia. Exacto, porque la vienen planeando, pues como buscando la posibilidad de irse. Pero entonces, otra vez, ¿qué hago con ese jefe tóxico? Hace muchos años, en una intervención que hicimos, nos pedían evaluar a los jefes, porque así les llamaban. Entonces ahí te das cuenta el perfil psicológico que traen. Muchos de ellos traen algunos problemas emocionales que se están manifestando en el trabajo. Sí. Entonces, no sé si se sigue haciendo esa práctica de evaluarlos, de darles el soporte para que puedan mejorar su desempeño, porque si no van a afectar a las demás personas. Yo creo que una clave importante del empleado o de recursos humanos es la comunicación, ¿no? Precisamente el traer a la superficie todo eso que está debajo del iceberg, ¿no? Es decir, esto está aconteciendo. O sea, yo le recomendaría a una persona de recursos humanos, acércate con el jefe de ese jefe tóxico o con el mismo jefe tóxico y decirle, oye, está pasando esto y esto y esto. Tú tienes que tener mucho valor, preparación y pérdida del miedo para enfrentarte a una condición como esa como recursos humanos, pero yo creo que esa es la primera parte, ¿no? La denuncia, hay una denuncia, ¿no? Vamos a representar eso que acabas de decir. Yo voy y denuncio en recursos humanos. Para empezar, necesito confiar en recursos humanos. Oye, la situación que traigo eso es importante, ¿no? La confianza en porque escucho con frecuencia recursos inhumanos, ¿no? Entonces, si desde ahí yo no estoy confiando en el área, pues me estoy tragando todo, ¿no? Sin embargo, hay garbanzos de a libra, me acerco, hacen eco a mi denuncia, es decir, se facilita la comunicación, se da la escucha, se da la retroalimentación y se busca la solución de problemas y el manejo de conflictos. O sea, el área de recursos humanos está preparada para manejar la situación. Entonces, de recursos humanos, este personaje de recursos humanos, va ante el jefe tóxico o al jefe de ese jefe tóxico y confronta, oye, está pasando esto. El ejemplo que decía ahorita del director de recursos humanos, primero él va a hablar conmigo y me dice, oye, ¿tú trabajas este tipo de cosas? Sí, adelante, ok. Porque yo ya hablé con él, primera entrada, segunda entrada voy a retomar lo que hemos platicado tú y yo y le voy a sugerir que vaya, que busque la ayuda. Aquí está el teléfono y todo, habla. La persona nunca habló. Sí, no le interesa. No, porque él está en un lugar cómodo, porque él está ejerciendo su poder así. Está manipulando a la gente así. ¿Y obligarlo a ir? ¿Te fijas? ¿No? ¿Eh? ¿No sería bueno obligarlo a ir como parte de su...? Yo creo que una estrategia psicoterapéutica no funciona si la persona va presionada. Okay. Necesitamos, por eso hay que preparar al área de recursos humanos al momento de la confrontación, decirle, ¿no? Necesitas tomar una decisión porque esto trae consecuencias. Claro. Porque hay mayor seguridad de que esto funcione cuando la persona dice, tengo un problema.
cuando agarra conciencia. Exactamente, cuando cobra conciencia, se da cuenta de la situación y dice, no, pues es mi responsabilidad. Ya me estoy metiendo en problemas en todos lados. Y no solamente es de la empresa privada, es de la empresa pública también. Se da. De la pequeña, de la mediana y de la grande. Yo creo que más en el sector público, en donde hay mucho poder político, digamos, ¿no? Sí. Y sí, te obligan a querer hacer algunas cosas porque pues, quieres seguir en la organización o quieres seguir en lo político, pues entonces tienes que hacer lo que yo te diga. Exacto. Así sea de cualquier tipo, ¿no? Desde acoso psicológico, sexual o lo que sea, ¿no? En efecto. Ahora, por ejemplo, imagínate en una reunión gerencial que llegue tu director y te diga bolas de inútiles, ¿no? Yo no sé qué están haciendo. Pues si él o me dan este resultado o se me van. Pues sí. Pero te cambia el resultado porque dice, como esa persona reporta a otra, dice, lo que dice fulanito es esto, pero ¿tú qué dices? O cómo debemos de hacer la chamba que tú quieres, porque no soy adivino para saber qué quieres. Entonces, hasta llegar en un momento dado en esa junta gerencial de quebrar a una de las personas. Quebrar me refiero emocionalmente hablando, o sea, tronarla, o sea, cuestionarla hasta que se revienta. Claro, habemos unos más cuerudos, porque ya nos han hecho muchas veces, ya agarramos piel, pero hay otra gente que es muy vulnerable, pues. Y no porque sea débil, no porque sea frágil, no. ¿Quién va a aguantar esos tiros, pues? ¿Por qué aguantarlos, no? Por eso. O sea, pues esa sería la propuesta, que no se aguante. En primera instancia, que denuncien. Segundo, en lo que va caminando esto, dejar de tener contacto con esa persona. Pero en el trabajo es difícil porque te lo vas a estar tocando todos los días. Una de las cosas que dicen es, aléjate sin alejarte, es decir, establece un proceso de comunicación ante los trabajos, los proyectos y demás. Sí. Todo por escrito, todo... Dejando evidencias. Dejando evidencias para poder decir, espérame, tú me dijiste esto y esto es lo que te estoy entregando. ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué fue? O sea, confrontar un poquito, pero también el miedo es canijo, ¿no? Claro, pues es lo que más tememos en un momento dado, que nos vayan a quitar la chamba o que nos vayan a bajar de grado, como en el ejército, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el virus de la actitud, se me hace muy descriptivo, ¿no? Desde la persona que es perfeccionista, desde la persona que no le gusta lo que le entregas, ligado al perfeccionista, la persona que nomás ve a la persona, tiene sus ideas respecto a las etiquetas y las etiquetas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Pues es lo mismo acá, pues. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Denunciar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Comunicarme con la persona que me puede orientar para. Pero también es cierto que necesito escuchar las sugerencias. Porque no es lo mismo decir, haz esto. A ver, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías hacer esto otro? No, pues sí, ok, pues inténtalo. Vamos buscando la manera, ¿no? Pero sí es muy importante la parte del registro, de tener evidencias para poder en un momento dado defenderte. Ahora, si ya en la empresa no puedes hacer nada, puedes buscar a los especialistas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que ellos son los que también te pueden orientar. O derechos humanos. Pero ya es salirte de la empresa, pues. Pero hay los mecanismos para trabajar todo eso. Sí, a mí me ha tocado, la verdad, me ha tocado desde algún americano, por ejemplo, que estaba dentro de la empresa y era bastante tóxico, bastante amenazante, digamos, con los empleados. Y tuvimos que ir hacia alguien fuera para decir, oye, darle un escarmiento a esta persona porque no puede actuar de esa forma aquí adentro, ¿no? Y fue desligado de la organización. También empleados que, como dices tú, se envalentonan y dicen, espérame, a mí no me vas a tratar así, a mí no me vas a hacer esto, porque hay los mecanismos dentro de la empresa o la misma área de recursos humanos que me va a apoyar ante una condición como esta, ¿no? Fíjate que esto me trajo un recuerdo de, precisamente en planta, teníamos a un supervisor buenísimo para trabajar, sacaba los resultados, pero siempre andaba en broncas con la gente.
O sea, técnicamente muy buenos, los llaneros solitarios, que le llamo yo. Exactamente, pues. Muy O bueno. los ingenieros pura sangre, ¿no? Que Ándale, son haz de cuenta. la meta, pero no Sí, así la es. gente. Y entonces, pues era ir a sentarme con él. Oye, caramba, ¿qué te pasa? No existen esos ya. Todavía existe. No existe. Todavía existe. Saludos para todos aquellos jefes tóxicos que nos están Exactamente. escuchando. Es que en algún momento, creo yo, a lo mejor yo he sido tóxico, no me he dado cuenta, o nadie me ha dicho, oye, bájale, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo de que las cosas no salgan, a lo mejor ahí me engorilo yo y voy y empiezo a presionar a la raza, ¿no? Puede darse. Nada más que cuando hay conciencia, oye, me estoy pasando de la raya, si no es. Y puede ser en el plano laboral, puede ser en el plano pareja, puede ser en el plano familiar, puede ser en el plano de relación con hijos o con amistades también. Y no nomás agarrar conciencia, sino tomar acción. Claro, por Me supuesto. supongo, perdón, ¿no? Sí, cuando yo me doy cuenta no es para quedarme ahí, ya me di cuenta. Pues sí, ¿qué vas a hacer, caramba? Ujú. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, cuando hay una conversión de esa persona, pues reconoce, me equivoqué, pero hay una trampa usados. Me equivoqué, la regué, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Entonces, cuando es tóxico, lo usa como una estrategia de manipulación. Para regresar. Ya no va a volver a pasar. Te lo juro. Por Diosito Santo, por mi madre, por lo que sea. No, te hice todo muy bonito, pero vuelve. Pues ni que fuera gripa, ¿no? Exactamente. Y yo No creo, es gripa, yo creo pues. que alguna de las razones que utiliza recursos humanos para no terminar una relación o no terminar a un empleado, un jefe tóxico, es como no darle la razón a los denunciantes, ¿no? No has visto esos casos. Es decir, se quejaron 10 empleados de su jefe porque es tóxico, porque usa esas actitudes. Sí, pero da buenos resultados. ¿Qué quieres? Da buenos resultados, exactamente. Entonces voy a trabajar con él, voy a tratar de mejorarlo, pero nunca agarra conciencia y las acciones no dan resultados, no lo puedes cambiar nunca. Y en los empleos se te siguen yendo, ¿no? Sigues teniendo esa pérdida del talento, sigues teniendo rotación, ausentismo, bla, bla, bla. ¿Qué tan válido es separar entonces? A veces funciona. A veces funciona. Esta persona está sobre tal empleado encima. Ok, lo pongo del otro lado, lo muevo al otro lado. Pero va a ser lo mismo con el que llegue. Correcto. Sí. Sí, una nomás defensa estás del cambiando la empleado ropa. es cámbiame de área. Cámbiame de área. No ya. quiero perder mi trabajo, cámbiame de área. ¿no? Cámbiame de área. Porque Pero el si jefe no, tóxico va a permanecer ahí. así es. Porque si no, le voy a pegar. O le voy a hacer algo, le voy a molestar. Entonces, la recomendación sería entonces trabajar con él, no funciona, separar. Tomar acciones drásticas. Digo, no todos los casos son iguales, quiero pensar, pero... Claro, lo tenemos que documentar. Mira, en una ocasión, también trabajando con supervisores, se hablaba del tema de acoso y hostigamiento sexual. ¿Ok? Como supervisor, pues tengo poder sobre la gente en muchos aspectos. Entonces me puedo valer para satisfacer mis necesidades. ¿Quieres promoción? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Ok? Pues no faltó ahí una persona que le dijo, no, nada. Fue y le comenta a su pareja, ¿ok? Y lo esperan en la salida. Una caramelada. Le picaron la panza. Nadie se metió, porque ya debía varias. Claro. Entonces, tenemos que llegar a esos extremos para tomar cartas en el asunto. Yo creo que no. No, debe haber habido miles de señales previas. Varias señales había ya se le había dicho, ya le habían comunicado a recursos humanos lo dejó pasar hasta que ocurrió esto. Obviamente a esa persona la sacan, a ese directivo lo sacan, La manzana podrida, vámonos. o si empiezan a marear por el otro lado, ¿no? Ahora, una herramienta, digamos, importante para todo esto es el código de ética. Claro. Los comportamientos, lo que realmente debes de enfocarte, los valores, los principios y comportamientos de la gente, de todos, Sí. incluidos los jefes, pues está ahí marcado, ¿no? Claro. O sea, es una herramienta positiva. Sí, cuando la dirección comunica con ellos, funcionan de maravilla. Ok. Funcionan de maravilla. ¿Por qué? Porque en una ocasión me toca precisamente... O sea, que no es un instrumento de recursos humanos, sino un instrumento de la organización. de la organización. Entonces,
si yo recibo el código de ética, pues yo firmo, digo, yo estoy enterado, como el reglamento interior de trabajo. Entonces yo asumo que tengo mis derechos, pero también mis obligaciones, ¿no? En una organización me toca pues, ser el medio para que se tome una decisión, porque se estaba aprovechando el directivo de la persona que estaba bajo su tutela, ¿no? Entonces voy y lo comento con el director, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. ¿Qué procede? Pues según el código que tenemos aquí, esto no debe suceder. Adelante. Entonces, recursos humanos tienen que trabajar muy de cerca con la dirección y sobre todo con la filosofía institucional. Pues. Si ahí tú tienes establecidos, estos son los valores, estos son los principios, esto es el código de ética, pues apégate, porque son los mejores mensajes que puedes mandar. Se cumple lo que está escrito ahí. Eso es lo importante. Sea quien sea. Que es un documento vivo, exacto, dinámico, que se aplica cuando debe aplicarse en cualquiera de las condiciones, ¿no? De acoso psicológico, de integridad sexual, etcétera, ¿no? Sí. Y ahorita, por ejemplo, en la industria maquiladora, no es exclusivo, pero sí en la industria maquiladora, un 80% de la gente son mujeres. Y ahora, no solamente el acoso proviene del hombre, también de la mujer. O sea, ya estamos muy parejos en esto. Y a veces es peor el de la mujer. No, pues claro. Pues claro, porque ellas han aprendido nuestras mañas y las han perfeccionado, ¿no? Entonces la verdad, si una persona vive en un ambiente tóxico, lo que necesita hacer es denunciar lo que está pasando, necesita pedir ayuda profesional, necesita también el soporte de los compañeros para poder sortear eso, porque no va a ser tarea fácil. Yo creo que por eso no denunciamos, porque tenemos miedo de que nos van a hacer algo, ¿no? Por las represalias, claro. Claro, las represalias, ¿no? O porque nunca se ha hecho nada, pues se ve que es un ambiente normal dentro de la organización y entonces no se hace nada, entonces mejor me voy. Pero eso no acaba con el problema, ¿no? Sí, y fíjate que esto que mencionas ahorita, me comentaban en una ocasión, necesito que me hagas una propuesta para trabajar lo que es abuso y hostigamiento sexual. Ok, les hice la propuesta. Ellos querían que en una hora yo diera así como soluciones mágicas, ¿no? Digo, no, hay que conocer ciertos reglamentos que marca la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, Derechos Humanos. Necesitas conocerlo, sobre todo tus supervisores, porque son los que están provocando esta bronca. Pero también debe ser una iniciativa desde arriba para abajo. Así es, ¿no? que permee, pues. Que permeen todos los... Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, apoyan muchas iniciativas de mejora continua, de reducción de costos, etcétera. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, acoso, de jefes tóxicos, mejoramiento del ambiente, hay poco apoyo a veces, ¿no? Sí. Es decir, de la dirección creen que con una hora se va a solucionar, y sin seguimiento, sin diagnósticos, sin capacitaciones, etcétera, etcétera. O no le dan la importancia necesaria como se lo dan a costos o a volumen de producción, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también porque no les vendemos cuánto nos cuesta eso. También. Yo he sido muy enfático en esto. Para hablar a la dirección, para hablar a las áreas operativas, necesitamos hablar con números, con datos duros. ¿Cuánto me cuesta esto que está pasando? Si no lo hacemos así, pues no nos escuchan. Pues. Exacto. Porque muchas veces he escuchado que recursos humanos sirve para dos cosas. Para nada y para nada. Y la posada. Y la posada, nada más, porque las madres. Y para lo que hacen, ¿no? Y lo hacen mal, además. Entonces, hay mucho ese tipo de cosas generalizado. No digo que sea para todos. Pero también hay cosas que ha hecho el área de recursos humanos. Por ejemplo, me tocó en una empresa trabajar con la gente de recursos humanos. Y lo que se hizo fue invitar a organismos locales, municipales, a que llevaran información a la empresa. Por ejemplo, se empezó a detectar no solamente adentro de la empresa, sino fuera de la empresa el problema de la violencia pues familiar o intrafamiliar, o la violencia dentro de la organización. Porque la violencia, si lo vemos en el violentómetro, pensamos que cuando le pego, ¿no? Cuando lo dejo marcado, la deja marcada. No. Hay muchas cosas que están dentro del violentómetro que debieran de tomarse en cuenta. Entonces, trajimos a esta organización. Al principio la gente así como, qué pena, ¿no? Entrar a esto, ¿no? Pero después ellos mismos fueron llamando a otras personas a recibir orientación.
en cuanto a la violencia intrafamiliar. Entonces, el jefe tóxico lo que hace, violenta la relación. ¿A través de qué? Control, manipulación, miedo y todos los atributos que puedo usar para hacer sentir mal a una persona, para tener control de una persona, que no se me vaya. Muy bien, pues te dije desde el principio que el tiempo se va volando. Ya pasó el tiempo. Entonces te pediría, ¿cuál sería tu conclusión, Nacho, para esto de los jefes tóxicos, de los ambientes tóxicos? Yo creo que antes que nada el área de personal necesita estar muy alerta a esta parte. Yo entiendo que la parte operativa es crucial, pero también la parte humana, que es la que mueve los sistemas, procesos y procedimientos, necesita darle atención. Se demanda a través de la norma 035, con los factores de riesgo psicosocial. Se demanda también a través de otros mecanismos, por estudios de Manpower, por estudios de Mercer, por estudios de cualquier organización que está atenta a hacer mejores relaciones dentro de una organización. Entonces, hay estudios, no es de ganas nada más de hacer esto, sino de que realmente se apliquen todos los recursos que se tienen en áreas de un ambiente laboral saludable, una organización saludable. Es importante. Omar, ¿algún comentario final? Agradecerte, Nacho. Como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo después de tantos años que no te veía. Me quedo con varias cosas. Definitivamente la denuncia, ¿no? No tiene por qué nadie estar soportando una relación laboral de este tipo, ¿no? El valor va a depender, pues, directamente proporcional a la confianza que genera recursos humanos en la organización, ¿no? Para atender estos asuntos. Yo creo que es algo que se tiene que atender definitivamente, y es algo que nunca vas a llegar a ser una organización saludable o una organización exitosa. Podrás cumplir números, ¿no? Pero pues al final de cuentas la gente no va a estar bien, y eso pues al final de cuentas te lleva al fracaso, ¿no? Muchas gracias de nuevo, y pues, ojalá un día estos vuelvas por acá. Muy bien, pues efectivamente creo que de los puntos rescatables importantes es busca un ambiente saludable dentro de tu organización, busca mecanismos, establecer mecanismos para ayudar a las personas, al ambiente adecuado dentro de la organización, a los empleados que puedan tener recursos para poder denunciar, comunicar, decir lo que le está pasando. O sea, no necesariamente la renuncia es lo que se recomienda, sino primero intentar, pero Recursos Humanos debería estar muy enfocado en crear esas herramientas para poder aplicar internamente de comunicación, de denuncia, de atención a los casos difíciles, más ahora que la gente se siente vulnerable, que hay tanto problema emocional dentro de las organizaciones y de las sociedades, por supuesto, ¿no? Nacho, pues muchísimas gracias. Amigos de Recursos Humanos, pues ya vieron aquí lo que tenemos que hacer, lo que hay que buscar hacer dentro de las organizaciones, y los invitamos a que vean este podcast, que aprendan de ello, que se suscriban a lo que es YouTube y Spotify a través de la ventana de Recursos Humanos, y nos vemos en la próxima. Así es. Feliz vida, muchas gracias. Salud. Salud. Salud.